¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a la clase anterior, pero ahora en la vida real. Bueno, entonces, básicamente la clase anterior se trataba de que ustedes eligieran un tema, que hicieran una propuesta de estadística y ahora ya vamos a la clasificación de los datos o a pasar a la parte real de la investigación. Básicamente ahorita lo que hay que hacer es lo que ya les dejé, vamos a continuar y lo vamos a ejecutar los temas que ya teníamos previamente, ¿sale? Entonces, vamos a, por ejemplo, bueno, estos son los temas, no hay otra diapositiva, esta es la única, la tabla de frecuencias. Entonces, vamos a hacer una tabla de frecuencias en la donde nosotros, ustedes ya van a realizar las encuestas. Ahorita solo llevo dos tareas revisadas porque solo dos hay, pero se trata de que lo que voy a hacer ahorita ustedes lo puedan hacer. Obviamente a ustedes les va a llevar un poquito más tiempo porque yo solo voy a hacer la representación de uno o dos ejemplos. Ya ustedes terminarán con todas sus preguntas. Por eso solo les pedí 5 para que vean la magnitud de una investigación, cuál es la parte. Bueno, la tabla de frecuencias. ¿Cuál es la tabla de frecuencias o a qué nos referimos con la tabla de frecuencias? Por acá tengo sus trabajos. Déjenme checar. Están... lo más seguro es que están aquí en la parte de descargas. Ok. Bueno, aquí están dos de sus tareas. La primera tiene que ver con Briseida. Ok. Ansiedad en jóvenes debido a la pandemia. Ya lo leí, es una muy buena explicación, es una gran interpretación del tema, está bastante bien. Y aquí nos muestra cuál es el ejemplo de encuesta. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera. Me dice, subraya la respuesta correcta, según sea conveniente. Los datos que les pedí yo tienen que ver con edad y sexo, esos tienen que ir en todas las encuestas. ¿Ha experimentado alguna sensación de tensión en los últimos meses o años? Las respuestas son nunca, a veces, casi siempre y siempre. Bueno, entonces vamos a proceder a realizar lo que es la tabla de frecuencias. ¿Cómo se puede clasificar? Muchas veces se puede hacer de manera horizontal o de manera vertical, siempre y cuando ya nosotros le demos un enfoque. Entonces, clasificado de esta forma, es decir, tenemos solo la primera pregunta, es decir, solo estamos clasificando la primera pregunta, todavía no nos vamos a meter en la otra, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero que hagan básicamente es que abran un archivo de Microsoft Excel y ahí vayan clasificando sus tablas, su información. En este caso, como Briseida únicamente me entregó la propuesta de encuesta, que no está mal, acabo de inventar estos datos que están aquí. Momentos de tensión, 5, momentos que son a veces, casi siempre o siempre, 8. Realmente estos datos son inventados, los acabo de poner por acá. Bueno, entonces vamos a realizar lo que es una tabla de frecuencias. Recordemos los temas. Primero es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta viene a ser el número de veces que se repite un tema, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es clasificarlo de esta manera. Ya sea de esta manera o de esta manera, ambas veces nos puede servir. Microsoft Excel tiene la ventaja que nos puede representar una gráfica sin necesidad de esforzarnos mucho. Por ejemplo, ustedes van a seleccionar estos resultados, se van a la parte de insertar, vamos a insertar a la parte de un gráfico y aquí ustedes ya pueden ver la clasificación que tiene. Aquí le pueden poner, hay diferentes opciones para realizar y le pueden cambiar ustedes el título, ¿no? Que en este caso es tensión en jóvenes, creo. Déjenme recordar si estamos bien en tensión. El tema sí es en jóvenes. Ok, entonces tensión en jóvenes. Aquí está el número de veces que me dice que es 4. Por esta parte está, bueno, perdón, aquí es 5, 6, 7 y 8. Por alguna razón únicamente lo hice
de manera incremental, porque obviamente son aleatorios. Bueno, ¿qué es lo que van a realizar ustedes a poner en su investigación? A partir de esta encuesta, ustedes la van a ejecutar la encuesta y van a empezar a realizar sus gráficos. Ustedes escogen los gráficos que más les gusten, los que se adapten más a su investigación o como quieran. Y a partir de estos gráficos nosotros ya vamos a tomar decisión. Bueno, nuestra tabla de frecuencias nos pide primero la frecuencia absoluta y posteriormente la frecuencia absoluta acumulada. Aquí lo único que tengo que hacer es ir sumando los números, es decir, en el primero tengo 5 y 5. Ya para este número yo lo que tengo que hacer es el total que tengo aquí atrás más el siguiente, que sería el 6 más 5, entonces ya tendríamos 11. Para este tendríamos el 7 más el 11 y tendríamos el 18. Y este del 8 al... El 8 más 18 nos da 26. Entonces, ya con eso nosotros ya podemos sacar el total de todas las muestras que tenemos. Obviamente, ahorita yo les estoy pidiendo que encuesten a 10 personas, que era para esta semana. Para la siguiente semana vamos a hacer la misma encuesta de 10 personas, pero la vamos a realizar de otra manera. Es decir, vamos a enfocar nuestra investigación. Bueno, ya una vez que tenemos esto, vamos a la frecuencia relativa. ¿Qué es relativo? Lo relativo tiene que ver con el porcentaje, es decir, del resultado que nos dio la frecuencia absoluta, cuánto representa de un 100%. La mayoría de todo lo que tiene que ver con estadística siempre está representado por los porcentajes. Se dice porcentaje porque estamos hablando de por 100, es decir, que es un número que nosotros identificamos fácilmente, un 50%, un 20%, un 30%, entonces necesitamos sacar ese porcentaje. ¿Cómo vamos a sacar ese porcentaje? Bueno, básicamente ese porcentaje lo vamos a sacar dividiendo 1 entre el total de los elementos que tenemos. En este caso la sumatoria total nos da 26 y lo vamos a dividir entre 26, lo que nos da el valor de 0.3846. Eso lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que es decir, tengo aquí por ejemplo el de casi siempre, que me dio 7 veces, lo voy a multiplicar por 7. Me da el resultado como 0.2692. Entonces, yo aquí puedo poner 0.2692, ¿sí? En este caso le voy a borrar el porcentaje porque yo lo tengo aquí. Y esto en realidad, como es un porcentaje, yo lo tengo que multiplicar por 100. Y ahí me va a dar el resultado que tiene que ver un 26%. Es decir, una cuarta parte de la muestra. Y en este caso, también yo puedo ver en la frecuencia relativa acumulada el porcentaje con la intención de que la sumatoria de estos porcentajes me dé un 100%. Este 100% siempre a veces falla. Bueno, si ya lo empezamos a hacer en Excel va a ser un poquito difícil que nos falle. Pero si se llegara a hacer a mano este cálculo, sí tendríamos un poquito de detalle, porque a veces nos da el 99 o el 98%, debido a que no se utilizan todas las centésimas o milésimas que representan estos. Bueno, entonces yo ya aquí tengo un porcentaje de cuánto me representa cada uno, ¿sí? Bueno, entonces vamos a recordar esta parte del tema que es la tabla de frecuencias. Es esta tabla que estoy sacando y ustedes van a seleccionar al menos 3 de sus preguntas para hacer la tabla de frecuencias y de ahí tenerla, ¿sí? Entonces, medidas de tendencia central, lo vamos a dejar un poquito después. Ya estamos en la parte de gráficos, ¿no? Entonces, ya tenemos el gráfico y ahorita vamos a checar lo que es la selección de un conjunto de personas o cosas que se considera representativos al grupo que pertenecen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos realmente una selección o que tenemos que buscar qué es lo que, hacia dónde va nuestra investigación. Por ejemplo, vamos a regresar al trabajo del que estábamos analizando. Ok, aquí está Briseida y me dice que ha experimentado una sensación de tensión, ha sufrido pánico debido a la pandemia últimamente. ¿Sabes qué es la ansiedad? Sí, ¿no? ¿Alguna vez has experimentado ansiedad? Durante la pandemia, ¿has sentido sensación de angustia, palpitaciones y sensación de ahogo? Bueno, entonces, tenemos estas preguntas, pero las investigaciones nunca terminan realmente como empezaron. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes pueden encontrarse ciertos datos que vayan alterando. Por ejemplo,
que en este caso aquí no fuera, por ejemplo, vamos a tomar como muestra esta tabla. Voy a copiarla, voy a suponer que estoy en la investigación de Briseida. Michelle, bueno, no sé cómo prefiera que le guste, que prefiere que le digamos. Bueno, entonces tengo aquí mi tabla de tensión. Ahora, ya una vez que hice en Excel esta gráfica, pueden seleccionar el modelo que ustedes quieran. Ahorita no estoy enfocado en un tipo de gráfico. Ustedes pueden poner el que quieran, puede ser lineal, puede ser el que ustedes gusten, el de barras, ¿sí? Entonces, escogen ustedes el gráfico que gusten. Ya una vez que lo tengan, lo van a copiar. Vamos a pasar a la parte del trabajo donde estamos, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra tabla de frecuencias, la cual tiene que ir. Tenemos que representarlo a través de una tabla. Les recomiendo que lo hagamos en Excel para que ya solo le demos copiar. Y aquí tabla de frecuencias. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de esto yo aquí tengo que colocar una pequeña introducción, una parte que represente lo que yo voy a explicar. Ok, entonces se les preguntó a personas sobre los momentos de tensión que en los últimos meses, ¿sí? Ahora bien, dentro de las explicaciones o que ya habíamos visto, que quizás no les había yo explicado del todo bien o no me había dado a entender, está la parte de la inferencia. Proceso interpretativo efectuado por el interlocutor para deducir el significado de algo implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros o alguien está realizando una investigación, se tiene que hacer una inferencia o deducciones acerca de lo que está haciendo. Por ejemplo, se les preguntó los momentos de tensión en los últimos meses. El dato más alto lo representa el resultado de siempre. Aproximada un 30% de las personas encuestadas contestaron que tienen un alto índice de tensión. ¿Ok? Este nada más es un pequeño ejemplo de lo que tienen que hacer. Ok, ya vimos que las personas están representando, o lo que me está diciendo es de que muchas personas viven casi siempre, obviamente con datos inventados, nos va a servir para este ejemplo, que tienen tensión. Entonces aquí yo ya tengo mi gráfica, aquí yo ya miré y estoy mirando este dato que está aquí que me dice que siempre, que todas las personas tienen un momento alto de tensión casi siempre. Entonces ahí es donde yo voy a tomar una nueva encuesta o voy a tomar una nueva salida, que de eso se trata a ustedes. Por ejemplo, yo puedo hacer un muestreo, tomar una muestra representativa de estas personas. Puedo, por ejemplo, la encuesta de estas 8 personas que me contestaron siempre, yo puedo tomar ese muestreo. ¿A qué me refiero con ese muestreo? Que esta selección de personas a mí se me hace la más interesante. ¿A qué me refiero con interesante? Que situaciones te causan mayor estrés. O yo puedo hacer una nueva pregunta, que situaciones te mantienen
con nerviosismo. ¿Qué cosas te hacen enojar? Nerviosismo, lo escribí mal. Estrés también. Se me olvidó el acento. Ok, entonces, yo a partir de la primer tabla que estoy haciendo, la primer tabla que tomé, estoy haciendo una inferencia y estoy observando algo. La estadística me debe de servir para reaccionar sobre algo. Tengo que, la estadística, los números, los porcentajes, tienen que provocar algo. Si a mí me muestran una gráfica y no me causa ningún efecto o no lo interpreto de ninguna manera, de nada me está sirviendo la estadística. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan ustedes? Que a partir de la clasificación de sus datos, ustedes pasen y realicen esto y decir, bueno, lo que más me interesó es que las personas aparecen siempre tensas, por lo que voy a preguntar por qué siempre están tensas. No les tengo que preguntar directamente por qué están tensas, pero sí puedo hacer este tipo de preguntas. En el caso de la investigación de la que estoy revisando, esta es una muy buena opción y con esta yo puedo estar trabajando libremente. Es decir, yo ya estas preguntas ya las pueden incorporar a una nueva investigación y a partir de eso yo tomo una muestra representativa y voy cambiando el rumbo de la investigación. Puedo retomar lo que empecé en algún momento o puedo ir eligiendo otro camino en donde yo pueda decidir qué es lo que quiero investigar realmente. La estadística muchas veces nos tiene como variables o factores que nos van a ayudar a confirmar algo, a negar algo o a aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo podría estar realizando esta encuesta, la misma que estamos investigando ahorita. Por ejemplo, ¿ha sufrido pánico debido a la pandemia últimamente? Y yo considero que sí. Pero si resulta que el número que me sale más alto es nunca, entonces quiere decir que quizás el hecho de estar encerrado en casa no me está generando un momento de tensión o un momento de ansiedad, sino que quizás es salir a la calle, quizás es regresar al trabajo o puede significar otra variable que yo no me estoy dando cuenta. Entonces, de eso se trata la investigación. Ahorita yo ya incorporé esto a su investigación. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, Briseida, lo puede incorporar aquí al final de este trabajo que ya me enviaron o esto que ya empezaron a hacer, le van a seguir agregando. A partir de estos resultados de encuesta, ustedes me lo van a clasificar en Excel y aquí abajito de este trabajo ustedes van a poner empezar a poner sus gráficas y sus tablas de frecuencia. Y de esos resultados o de esas gráficas, ustedes van a tomar una decisión o van a realizar una inferencia. Tienen que llegar a alguna pequeña conclusión a partir de eso. Y de ahí ustedes la siguiente semana me van a realizar nuevas preguntas y nuevas encuestas, ¿sí? Ahora bien, vamos a tomar el trabajo de Amaris, creo. Sí, aquí está. Entonces, Damaris me envía por otra parte la ansiedad en niños con padres divorciados. Un tema bastante interesante. Entonces, su primera pregunta dice, ¿con quién prefieres pasar más tiempo? ¿Con papá o con mamá? ¿Sí? Ya realizó las encuestas. Aquí tenemos los 10 resultados. Dice, prefiero pasar tiempo con mi papá, me consiente más. Con mi papá lo quiero más, a los dos, pero quiero más a mi mamá. Con mamá es más amorosa. Con mi mamá, con mi papá, con mi mamá. Con mi papá es más comprensivo. Con mi papá me compra más cosas. Con mi mamá tiene un mejor carácter. Entonces estas son las respuestas. Yo ya me adelanté un poquito y ya les he clasificado en otra tabla de frecuencias. En este caso, como las respuestas solo tienen dos opciones, que son mamá y papá, y en algunas son interpretativas, es decir, yo las interpreté, por ejemplo, el que me decía los dos, no le puse el resultado como los dos, y me da un empate de 5-5. Como les digo, ustedes pueden escoger la gráfica que gusten para realizar su encuesta. Aquí tienen bastantes opciones para cambiarla. En este caso, este gráfico, ¿a quién prefiere los niños
de padres parados. Ahí está mi gráfica, vean y ustedes observen lo que tenemos aquí. Esta ya es una gráfica de pastel o una gráfica circular. Automáticamente aquí me está dando los porcentajes. Ustedes pueden observar, aquí no lo saqué. Entonces aquí debo de marcar que tienen el porcentaje. Ok, 50% y voy a ponerle un poquito más de feeling. Sí, bueno, aquí está mi tabla de frecuencias y aquí está mi resultado de las gráficas, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo. En este caso también yo voy a adelantar un poquito con lo que estoy revisando. Este trabajo ya quedaría ahí para Mitch. Y aquí ya tengo una nueva tabla de frecuencias. Que ¿a quién prefieren? Ok, ya tengo aquí mi tabla. Como les había yo dicho, ustedes pueden escoger el diseño que gusten. Aquí en diseño, bueno, estos se miran un poquito más interesantes, ¿no? Ustedes ya deciden cómo lo van a colocar. Están haciendo una investigación y esta investigación me va a llevar a la ansiedad. ¿Qué puedo deducir aquí? A partir de los datos obtenidos, me doy cuenta que no existe preferencia por algún género en específico. ¿Sí? Ay, los acentos. Ok. Entonces, me dice que no hay preferencia por algún género en específico. Entonces, lo que yo tengo, o que yo estoy infiriendo, que yo estoy intuyendo, por lo que pensamos, por lo que pienso, perdón, porque estoy hablando en primera persona, por lo que pienso, que no es un factor determinante el decir que los niños estarán con la mamá, estarán mejor con la mamá. Por otra parte, tampoco quiere decir que estén mejor con el papá, sino que el tener contacto con los dos sería lo ideal. ¿Ok? Entonces vean, la encuesta me dijo que 5 y 5, ya saqué mi gráfico, yo miré que no se está decantando ni por mamá ni por papá, sino que está en un 50%. Entonces yo estoy haciendo una actividad, una inferencia donde mi investigación ya me dio ese resultado. Obviamente antes de esto yo no sabía. Yo sinceramente hubiera pensado que sería un 70-30 o un 60-40 a favor de la mamá, pero en este caso la encuesta me dio 50%. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacer o qué preguntas puedo hacer para mi segunda encuesta o de nuevo mi investigación? Preguntar qué actividades prefieres hacer con papá. La misma pregunta la puedo hacer con mamá. Puedo preguntar qué te gusta de papá o qué no te gusta de papá. Puedo aplicar para los dos géneros. Son ejemplos de preguntas que ustedes podrían hacer. Y a partir de esta encuesta o de esta pregunta va a generar una nueva investigación o nuevas preguntas. Es decir,
que de lo que ustedes están observando ya van a encontrar más. Vamos a ver qué otras preguntas tiene. ¿Qué tan fuerte fue la noticia de la separación de tus padres? Ah, miren, aquí hay una pregunta que para mí se me hace de mucha importancia o relevancia. Entonces, ustedes van a decidir, van a hacer un gráfico o dos gráficos o tres de las preguntas que hicieron. Las van a clasificar, van a graficar, van a hacer su tabla de frecuencias y a partir de eso van a ustedes a tomar, incluso pueden irse por alguna de las respuestas que les haya gustado o que les haya llamado la atención. Fue demasiado fuerte, intenté irme de la casa para buscar a mi papá. Muy fuerte, éramos una gran familia, pude asimilar las noticias, mis papás siempre hablaron conmigo, me dolió mucho, estoy muy acostumbrado a estar juntos, pero más con mamá, sentía que fue por mi culpa, fue muy fuerte, demasiado fuerte. Pude asimilarlo, no lo sentí tanto, pues los dos tenían buena relación. Entonces, algo que ahorita de las respuestas que acabo de leer me dice que utilizan mucho la palabra fuerte, que sintieron una sensación muy fuerte. Entonces, quizás mi pregunta, y si yo hiciera la gráfica de esto, para la siguiente o mi gráfica, yo me gustaría saber ¿qué emoción sentiste cuando se separaron tus padres? ¿No? Porque ahí dice que sintieron fuerte, pero puede ser tristeza, puede ser coraje, puede ser impotencia, no sé cuáles sean los resultados, pero vean que sobre todo ustedes que están estudiando psicología, básicamente esta parte de la estadística lo que se trata es que ustedes sepan utilizar estas gráficas y puedan clasificar los datos y llegar a una deducción. Ustedes en algún momento se supone que tienen que llegar a dar terapia, que tienen que dar un diagnóstico y los diagnósticos se dan a partir de la observación. Entonces este va a ser un ejercicio en el que ustedes van a hacer eso, obtener información y a partir de esa información que ustedes ya tienen, ya sea en un gráfico, ya sea a partir de la tabla, ya sea a partir de las respuestas, pues nuevamente van a seguir investigando. Es parte de su trabajo y parte mía también enseñarles que la estadística tiene un lugar de aplicación. Cualquier duda que tengan o cualquier detalle que tengan, me lo hacen llegar por favor por WhatsApp. La investigación que tienen que hacer es esto. Esta semana tenemos ensayo. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar? Van a hacer sus gráficas y al final de todo esto, quiero que lleguen a un ensayo, pero no un ensayo de lo que es estadística ni de esto. Quiero que hagan un ensayo a una conclusión que hayan llegado a partir de la primera investigación, que fueron estas preguntas, y de la segunda, que es las nuevas preguntas que ustedes van a hacer. Es decir, me di cuenta que en este caso que estamos hablando, la ansiedad de los niños de padres separados, me he dado cuenta que los padres cuando se separan, los niños sufren mucho. A mí me gustaría como psicóloga o como futura psicóloga atender a estos niños y darle un poquito más de relevancia tanto a padres para que vean el daño que causan o tanto a niños para que puedan tener la suficiente preparación para afrontar. Ustedes van a hacer su ensayo a partir de la investigación que llevan. Todo esto en el mismo trabajo, lo que ustedes ya me entregaron esta semana, lo van a incorporar la siguiente semana y hasta el final me van a ustedes a colocar un ensayo donde van a sacar una conclusión de lo que llevan hasta el momento de la investigación. ¿Sale? Muchas gracias.